Buenas tardes, profesor, compañeros. A continuación damos respuesta a la actividad 3, tarea video de análisis de la norma nacional de transporte terrestre de pasajeros. Este trabajo es presentado por Luisa Fernanda Camacho Gómez, Fabián Esteban Bernal Blanco y Omar Javier Ramírez Suárez. El trabajo lo hemos desarrollado en los siguientes pasos. Vamos a presentar como punto número 1 los objetivos. Vamos a dar un breve resumen o reseña de lo que es el decreto 1079 del 2015 y las modificaciones y o derogaciones que tuvo con el decreto 431 del 2017. A continuación daremos los respectivos ejemplos, conclusiones y bibliografías. Bueno, entre los objetivos del decreto 1079 de 2015 tenemos el primero, que es compilar la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. Está para la cumplida ejecución de las leyes del sector de transporte. Compilar la normativa expedida por el Gobierno Nacional se refiere al proceso de reunir, organizar y sistematizar todas estas normas, además de los reglamentos y disposiciones legales emitidas por el Gobierno Nacional, en un único documento o conjunto de documentos. Este proceso, digamos que tiene como objetivo simplificar el acceso a las normativas, también mejorar la coherencia y la eficiencia del marco legal y facilitar su comprensión y aplicación tanto para las autoridades como para los ciudadanos y entidades afectadas. En el contexto del decreto 1079-2015, esta compilación se realizó específicamente para el sector transporte, con el fin de contar con un instrumento jurídico único en el cual se pudieran agrupar todas las normas y reglamentaciones aplicables a ese sector. El segundo objetivo es aplicar a las entidades del sector transporte y regir en todo el territorio nacional, asegurando una regulación uniforme y coherente en el ámbito de transporte. Digamos que la frase aplicar a las entidades del transporte se refiere a que el decreto está diseñado para ser aplicado por todas las entidades, organizaciones e individuos que operan dentro del sector transporte en Colombia, incluyendo pero no limitando a transporte terrestre, marítimo, fluvial, férreo y aéreo. Además, este marco normativo tiene validez y debe ser cumplido en todas las regiones y jurisdicciones del país, asegurando así una regulación uniforme y coherente en el ámbito del transporte a nivel nacional. Ya pasamos al tercer objetivo, que es racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para este mismo y así facilitando su gestión y aplicación. Em, Esto se refiere a un proceso de organizar, simplificar y actualizar las normativas existentes para hacerlas más claras, coherentes y fáciles de aplicar. Digamos que este proceso busca eliminar redundancias, contradicciones y complejidades innecesarias en la legislación, con el fin de mejorar la eficiencia y efectividad de la regulación en el sector. En el contexto del decreto 1079-2015, esta racionalización tiene un propósito que es contar con un instrumento jurídico único para el sector de transporte, que facilite su gestión y aplicación tanto para las autoridades como para los actores involucrados. El cuarto objetivo es verificar que ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión provisional, garantizando la vigencia y aplicabilidad de las normas incluidas en el decreto. Con esto nos referimos al proceso que se lleva a cabo o que lleva a cabo el gobierno durante la preparación del decreto 1079-2015, en el cual se aseguró de que todas las normas incluidas en este decreto único reglamentario estuvieran vigentes y no hubieran sido invalidadas o suspendidas por algún fallo judicial o administrativo. Este proceso de verificación garantiza que el decreto compila y unifica normas que son legalmente aplicables y efectivas en el sector transporte,
evitando así incluir disposiciones que hayan sido gestionadas o anuladas por autoridades competentes, como la Relatoría y la Secretaría General del Consejo de Estado. A continuación hablaremos sobre los decretos 1079 del 2015 y la modificación que se ha generado con el decreto 431 del 2017. El decreto 1079 básicamente reglamenta el transporte público terrestre automotor en Colombia y establece disposiciones específicas para la operación del sistema de transporte masivo como el Transmilenio en Bogotá en cuanto a la forma y condiciones en que operan ellos, tanto sus equipos como estacionamientos. Encontramos el artículo 1 que modifica el artículo 22164 del decreto 1079, el cual queda de la siguiente forma. Servicio público de transporte terrestre automotor especial es aquel que se presenta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente autorizada para esta modalidad. Aquí encontramos un parágrafo que nos indica que el transporte especial de pasajeros en sus diferentes servicios no podrá contratar sin que se presente a través de un operador de turismo, salvo que ellos tengan el permiso correspondiente y se genere por medio de un transporte especial. También tenemos acá el artículo número 5, el cual nos habla de que está modificando el artículo 221624, el cual queda de la siguiente manera. Colores y distintivos a partir del 14 de mayo del 2017, que es la publicación del presente decreto, los vehículos que ingresen al servicio público de transporte automotor especial deberán ser de un color blanco. Además, en sus costados laterales y en las partes traseras del vehículo con caracteres destacados y legibles, llevarán la razón social o siglas comercial de la empresa a la cual está vinculada la compañía. Deberán indicar el tipo de servicio especial que está presentando, los caracteres de color verde y de no menos de 15 centímetros de alto. Aquí en este artículo encontramos como las especificaciones de cómo se debe establecer. Tenemos el parágrafo número 2 que habla de servicio de transporte terrestre automotor. Está dispuesto en este artículo a las empresas de transporte habilitadas para optar por utilizar todo un vehículo de color señalado, como son, por ejemplo, el transporte de pasajeros estudiantes, que tienen un color entre amarillo y negro. El artículo 6 nos modifica el artículo 221631 del decreto 1079, el cual queda de la siguiente manera. La contratación del servicio público de transporte automotor solo podrá contratarse por empresas de transporte legalmente constituidas y debidamente habilitadas para esta modalidad. Los contratos suscritos por la prestación de servicio de transporte terrestre automotor deberán estar numerados consecutivamente por la empresa de transporte y deben contener como mínimo condiciones, obligaciones, valor del servicio, número de pasajeros a movilizar, horarios de movilización, áreas de operación, tiempos estimados de disponibilidad de vehículos, así como toda la información necesaria para desarrollar un plan de rodamiento que permita al Ministerio de Transporte identificar los factores de la ocupación y las necesidades de incremento de la capacidad global. Tenemos el parágrafo 1, que es importante tener en cuenta que ninguna empresa de servicio de transporte público podrá vincular o prestar un servicio con vehículos que no hayan o que hayan cumplido ya el tiempo de uso, o sea que se les haya vencido ya su habilitación o el vehículo ya no esté apto para tal fin. El artículo 8 modifica el artículo 22163. Este habla sobre el estrato de contrato. De hecho, aquí en la diapositiva tenemos un ejemplo de lo que es el estrato de contrato y nos dice que durante toda la prestación del servicio el conductor del vehículo deberá aportar este documento, el cual deberá expedirse conforme a la regulación expedida por el Ministerio.
Y en el parágrafo 1 nos sale que el Ministerio reglamenta la expedición de este documento de manera que se pueda ser consultado y verificado a través de los sistemas informáticos. Y en el parágrafo 2 nos hará que la inexistencia o alteración de este contrato advertida por la Autoridad de Control de Registro Vial dará lugar a la inmovilización del vehículo de conformidad con lo dispuesto en el literal C del artículo 49 de la Ley 336. O sea, este es un documento que no puede ser alterado en ninguna de sus características, ya que están inmersos en una posible sanción. El artículo 2 se modifica el artículo 221641, el cual habla de los requisitos para obtener y mantener la habilitación para la prestación del servicio automotor. ¿Qué requisitos son los esenciales? Es la solicitud dirigida al ministerio, indican el domicilio principal, el organigrama o la estructura de la compañía, documento que describa el programa de reposición del parque automotor, carta suscrita por la junta directiva, carta suscrita por el representante legal donde se asume el compromiso de realizar dicha solicitud, documentos del proceso de selección, contratación, capacitación y demás del personal y conductores, descripción y diseño de los distintivos de la empresa, programa de revisión y mantenimiento previo que desarrolla toda la empresa en sus equipos, presentación e implementación del sistema de comunicación, presentación de estados financieros. Adicional, digamos, es como lo más importante que las empresas deben tener en cuenta, es cómo las califican o cómo las habilitan, y es dependiendo de la capacidad de vehículos que tienen versus su capital pagado y el patrimonio líquido. Aquí de hecho ponemos unas tablas para mayor entendimiento. El artículo 27 modifica el artículo 221692, el cual queda de la siguiente manera: expedición y renovación de la tarjeta de operación. Esta tarjeta de operación únicamente se le entrega a los vehículos y propietarios de empresas de transporte debidamente habilitados para la prestación del servicio. Aquí hay un parágrafo que nos habla claramente que para la renovación de las tarjetas de operación se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 221695 del presente decreto, con excepto a lo dispuesto en el numeral 2 del mismo decreto. Y el artículo 28 nos habla de que se modifica la vigencia de la tarjeta de operación. La tarjeta de operación se expedirá y tendrá un término de 2 años. Y el artículo 29 nos modifica el 221695, en el cual nos habla que la acreditación de requisitos para la expedición de la tarjeta de operación por primera vez deben presentar dentro de los 12 días del mes siguiente a la ejecución del acto administrativo, mediante el cual se asigna la capacidad transportada, los documentos y se fija la capacidad de personas que van a poder operar por operación. Que es la relación del equipo del transporte propio, certificado de la empresa expedido por la empresa de transporte especial, contrato de vinculación de la flota. Aquí tienen que anexar fotocopias de la licencia, certificados expedidos por las pólizas, fotocopia de la póliza del SOAS, fotocopia del certificado de revisión tecnomecánica, presentar estados financieros, certificado de tradición de libertad, certificado de proveedor, los soportes sobre las afiliaciones y los pagos a la seguridad social, fotocopia de cada uno de los contratos y recibo de pago de los derechos correspondientes. Pues básicamente aquí se tiene que aportar toda la documentación de orden legal de la empresa de transporte y de esta forma se genera la habilitación de la tarjeta de operación por parte de la compañía. En el artículo 35 se evidencia la modificación del artículo 2216108, que son los requisitos para conducir, que habla que los conductores de transporte escolar deberán contar con una licencia que los acredite para conducir la respectiva clase de vehículos. Adicional, el conductor será contratado directamente por la empresa operadora de transporte especial cuando se trate de transporte público o por establecimiento educativo si ésta presta el servicio por su propia cuenta. El artículo 45
genera una adición, la cual vemos en el artículo 2216.15.5, que es el Registro Nacional de Empresas de Transporte. Aquí se genera con la finalidad de consolidar el Registro Nacional de Empresas de Transporte y conciliar la capacidad transportada y autorizada en las tarjetas de operaciones vigentes de los vehículos. El RNET es el Registro Nacional de Empresas de Transporte. Aquí es donde se puede encontrar qué empresas están vinculadas, qué capacidades están autorizadas o qué capacidades se les asignó, vehículos vinculados, históricos de sus tarjetas de operación, rutas autorizadas y también encontramos las infracciones que se pudiesen generar. Dentro de los ejemplos podemos encontrar uno, que es la tarjeta de operación. La normativa requiere que para obtener o renovar esta tarjeta de operación se debe contar con una solicitud, certificación de contratos, licencias y pólizas de seguro de los vehículos, de responsabilidad civil, comprobantes de pago. eh, y dentro de sus obligaciones incluye gestionar y portar la tarjeta, presentarla a la autoridad competente en caso de ser requerida. Otro ejemplo para las nuevas empresas eh, es contar con la habilitación autorizada para la modalidad solicitada. Deben esperar una asignación de rutas, de frecuencia, se requiere una solicitud de certificado de existencia, estructura organizativa, contratos de parque automotor, descripción de los vehículos, los estados financieros y pólizas de seguro. La habilitación no evalúa los factores financieros para las empresas nuevas, solo verifica el pago del capital o patrimonio líquido. En conclusión, estos dos decretos que van de la mano tienen como objeto la ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte, donde se pueda generar una trazabilidad histórica del transporte y todos sus componentes. Muchas gracias. Bueno, para bibliografías sacamos dos. Una de la página de la Alcaldía de Bogotá y dos de la página de la función pública.gov.co. Esto es todo. Muchísimas gracias.